estudiamos las plantas en la escuela y algunos se han tardado en eso, pero no le damos la importancia, yo creo, no le damos la importancia. Entonces, de entrada son organismos maravillosos. Sí. Por ejemplo, tenemos los organismos más antiguos en la Tierra son plantas. Tenemos plantas de más de 5,000 años de edad. Tenemos plantas que tienen flores de más de 1 metro de diámetro. Y tenemos organismos que pesan decenas de toneladas. Son los organismos más grandes que hay en la Tierra, como los árboles secoya que viven en California, que tienen más de 100 metros de alto. Entonces, ya de entrada son un grupo de organismos fantásticos, interesantes en ese sentido. Segundo, pues son nuestra fuente de alimentos, que es lo que más lo relaciona a la gente. Pero no solamente son nuestra fuente de alimentos, también es una fuente de químicos que utilizamos en la industria farmacéutica. En el mundo occidental, el 25% de todas las formulaciones farmacéuticas tienen un producto directo o derivado de plantas. A lo mejor no creo que no haya una sola persona en el mundo que no haya tomado una aspirina alguna vez, sí, o alguna variante, aspirina, cafeaspirina, Alka-Seltzer, sal de uvas, todo plantas. Eso tiene de plantas. Se descubrió en Salix, un árbol, es el ácido acetil salicílico, y se ha usado, la compañía Bayer lo comercializó en 1890 y algo. Fue lo que los hizo millonarios, la aspirina. Y desde entonces, por más de 120, 130 años, tenemos este fármaco que se descubrió y viene directamente de un árbol. De un árbol, Salix. El árbol se llama Salix. Salix, con X al final. Entonces, bueno, por un lado. Por otro lado, tenemos otra planta que aquí en el sureste le decimos Teresita. En mi pueblo, de donde yo soy, en Querétaro, se llama Maravilla. Vicaria en muchos otros lados. Y en sus hojas produce alcaloides. Produce muchos, pero hay 2 que se utilizan en la industria farmacéutica que se llaman vincristina y vinblastina. La vincristina es el único fármaco que hay en este momento para el combate de la leucemia en niños. Bueno, todos los organismos vivos somos extraordinarios. Sí. Todos. Unos por una cosa, otros por otra cosa. O sea, las plantas, ¿no? Por ejemplo, acabo de leer un artículo hace 2 días. O sea, siempre hemos dicho que hay que hablarles bonito a las plantas, que hay que tocarles música. Sí. Bueno, ya hace muchos años sabemos que si las tocamos también responden, ¿okay? Pero lo de la música y el sonido y eso, pues estaba así como en el aire, no suena así como, vamos, bájenle un poquito, ¿no? Bueno, acaban de publicar un artículo, un grupo de ecólogos que descubrieron que efectivamente las plantas escuchan, y escuchan solamente en una frecuencia muy específica donde vibran las alas de las abejas. De tal manera que cuando sienten esa vibración, escuchan esa vibración, ¿okay? La sienten igual que nosotros. O sea, nosotros sentimos la vibración y en el oído, y eso es convertido en el cerebro en un sonido. Y de miedo. Bueno, igual que la vista. Sí, o sea, sí. La entrada de la luz es en los ojos, pero quien convierte la imagen es el cerebro igual, sí, ¿no? Usa el nervio óptico y ese tipo de cosas. Bueno, estas personas descubrieron que cuando había abejas del género y especie que a ellos le importa para que los pueda polinizar, entonces son capaces de detectar esa longitud de onda, esa frecuencia específicamente, y entonces producen más néctar, más aromático para atraer a la abeja, y entonces tomen el polen o traigan polen, porque tiene las 2 funciones, ¿no? Al mismo tiempo que toma polen, si ya viene impregnada de polen, pues deja su polen y se produce la polinización cruzada. Es un trabajo científico muy fino en una revista de mucho prestigio, y es la primera vez que científicamente se demuestra que las plantas escuchan, ¿okay? En este caso, con algo muy particular, a las abejas, para entonces hacer más néctar, más eficiente, que es más dulce que el que están produciendo normalmente, es más oloroso, de tal manera que las abejas lo puedan oler y vengan a estas flores en particular. Todos los cereales, todas las plantas que comemos ya fueron modificadas genéticamente, todas, sin excepción, no hay ninguna. Es más, hay muchas plantas, el maíz, por pensar el más emblemático para los mexicanos. El maíz original, que es el teocintle, es una plantita
como de unos 12 centímetros, con unas espiguitas milimétricas que produce unos granitos que prácticamente no se ven. Si vemos esta plantita con las plantas de maíz actuales, pues podemos ver la diferencia. La diferencia es tanta que cambió de especie. El teocintle es una especie y el maíz es otra especie. Y lo mismo sucede con el jitomate. El jitomate original, el rojo, es como de 1 centímetro de diámetro. Y pues ya vemos los jitomates actuales. Claro que también ya regresamos otra vez a los pequeñitos, porque los hoteles prefieren para las ensaladas los pequeñitos. Pero eso es otra modificación. No, pero esa es otra modificación genética, porque además son mucho más dulces. El jitomate original es un poco amargo. O sea, tiene características que se le fueron mejorando a través de miles de años hasta tener estos jitomates enormes, grandes, muy dulces, jugosos, etc. Obviamente es una especie diferente. Las fresas no existen en la naturaleza. De hecho, las fresas no existen. No, o sea, ese es un híbrido entre 2 especies diferentes. Ajá. Es una planta inventada por el hombre. Para hacer la comparación sería como las mulas. Ajá. ¿Verdad? No existen. No existen en la naturaleza, fueron inventadas por el hombre. ¿En qué fue? ¿En caballo? Con burro. Esa es la mula. Ajá. Entonces, esta animadversión que hay contra los organismos genéticamente modificados, pues denota mucho de la ignorancia de cómo se ha desarrollado la agricultura a lo largo de la historia. ¿Okay? Hemos modificado genéticamente a lo largo de miles de años las plantas originales, ¿okay? Para beneficio del hombre. De hecho, las hemos hecho dependientes. De hecho, la definición de los agrónomos de una planta cultivada, domesticada, es que la hicimos dependiente de nosotros. Sí. Eso es lo que sucede, porque ya requiere que le pongamos nutrimentos, que la reguemos, etc. Cuando antes se daba sola. Cuando antes ella sola lo conseguía. Por eso son tan valiosos, eso sí es muy importante decirlo. Las plantas que están en la naturaleza, o los criollos, ¿okay? Muchas de estas plantas que están en los traspatios, que son cultivadas por los campesinos de manera muy económica, son muy, muy valiosas, porque esas plantas nunca se han hecho dependientes del hombre. Por lo tanto, son un reservorio de genes muy importante. Estas plantas tienen su reservorio de genes para combatir diversas enfermedades, porque esas enfermedades están ahí y han sobrevivido. Por lo tanto, deben tener genes que producen proteínas, compuestos, que le permiten vivir en un ambiente donde una planta cultivada por el hombre se va a morir. Por eso son muy, muy importantes que conservemos los criollos, para que de ahí tomemos esos genes que permitan que estas plantas que producen mucho, que crecen en condiciones de sequía o que son resistentes a otra enfermedad, pero no a esta, le podamos traspasar las características buenas que vienen de los criollos. La vicaria es una planta con hojas verdes de color verde muy fuerte, y produce unas flores muy bonitas, muy simples, moradas y blancas con un centro o blanco o rojo, y luego hay muchas combinaciones entre ellas. Y entonces la probaron contra los extractos de catrantos, y la técnica que lo hizo descubrió inmediatamente que había algunos tipos de células cancerígenas que su crecimiento se veía inhibido en la presencia del extracto de esta planta. Okay. Empezaron a trabajar ahí, como de 4 o 5 años, me lo recuerdo, purificaron algunos compuestos que ya en forma pura inhibían específicamente la división, el crecimiento de esas células cancerígenas. Ya con el tiempo se caracterizaron los compuestos, se les dio nombre y se comercializó. Okay. Entonces, sí, o sea, la herbolaria, la etnobotánica sirve, ¿okay? Pero no todo lo que se dice es cierto. ¿Okay? En México tenemos un caso muy, muy importante. El suapatle era una planta utilizada por los aztecas para producir abortos o para facilitar el parto. Y entonces el Instituto de Química de la UNAM, a finales de los 50 y los 60 del siglo pasado y principios de los 70, empezaron a estudiarla. Fue la primera planta que yo sepa en el mundo del que se supo su composición química 100%. Y de ahí viene, hay un compuesto que es muy abundante en esa planta, se llama soapatlanol. Y entonces se usó 0 actividad. Pero la planta claramente sí tiene el efecto abortivo que se dice en la medicina tradicional, en la herbolaria.
25% de las formulaciones farmacéuticas de Occidente tienen un compuesto que fue extraído de plantas originalmente y todavía puede ser de planta, o que ya se modificó para hacerlo más efectivo, ¿no? Está la morfina. Por ejemplo, cualquier persona que hoy en día va a ser operada, le inyectan para medio ponerla a medio adormecer. Son compuestos, son alcaloides también, son derivados del tropano, que son la yosiamina y la escopolamina, particularmente la escopolamina. ¿Okay? Y esos compuestos se obtienen de plantas, por ejemplo, en Veracruz se llama trompetilla, produce unas flores en forma de trompeta muy grandes, como de unos 20 centímetros, muy, muy bonitas. Las raíces de esas plantas están llenas de esos compuestos. Hoy en día el compuesto tal cual se utiliza, o sea, no tiene ni una sola modificación. La escopolamina se usa tal cual. Claro, también son venenos muy poderosos. O la morfina, o todos los opiáceos, etcétera, ¿no? O sea, la morfina es un compuesto muy importante en la medicina, ¿no? Aparte de sus derivados que producen tanto problema de salud. Es muy importante porque hay muchos dolores que no se pueden combatir más que con morfina, ¿no? Entonces hay una siembra legal de papaver, que es la planta que lo produce, ¿no? Entonces las plantas son fantásticas en muchos sentidos, ¿no? Nos quedamos con eso. Las plantas son fantásticas en muchos sentidos. Así es. Gracias, Víctor. No, de nada. Al contrario, muchas gracias.